Muy buenos días, mis hermanos, qué gusto saludarles hoy 15 de abril del año 2020. El impresionante Dios de Israel. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 22, dice: Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Hoy quiero relatar una impresionante historia en la que Dios pelea por su propio honor ante el fracaso de su pueblo. El símbolo más significativo de la presencia de Dios entre su pueblo en el tiempo de los jueces era el arca de Dios o el arca del pacto. En el tiempo de los jueces, el arca del pacto estaba en el templo ubicado en la ciudad de Silo, según primero de Samuel 1:9 y 4:4. El arca del pacto, que en su interior llevaba las 2 tablas de la ley, un vaso de oro que contenía maná y la vara de Aarón que reverdeció, era custodiada celosamente por los sacerdotes. Primeramente en el tabernáculo de reunión mientras peregrinaban por el desierto. Posteriormente se instaló como templo en Silo. Un día el sacerdote Elí y sus hijos fallaron en sus funciones sacerdotales, y esto provocó el desagrado de Dios, quien entregó a Israel en mano de los filisteos. En el capítulo 4 de primero Samuel se narra cómo el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, en 4:4, es sacada del templo y llevada al campo de batalla ante los filisteos. Los filisteos no solo derrotaron a Israel, sino que también capturaron el arca de Jehová. En el capítulo 5 se narra que llevaron el arca del pacto al templo de su dios Dagón en Asdod y le pusieron junto a Dagón. Al día siguiente, cuando los sacerdotes de Dagón vinieron al templo, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, según 5:3 de primero de Samuel. Al siguiente día encontraron que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Lo único que había quedado a Dagón era el tronco solamente. Luego se narra que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Viendo lo que Dios había hecho a Dagón y sufriendo con los tumores, los de Asdod llevaron el arca a los de Gad, quienes también fueron quebrantados y afligidos, llenándose de tumores. Estos condujeron el arca a los de Ecrón, quienes protestaron y dijeron: ¿Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y convocaron reunión para definir qué hacer con el arca, mientras la mano de Dios se había agravado sobre el pueblo de Ecrón. En el capítulo 6 se narra que los filisteos, después de retener el arca del pacto por 7 meses, decidieron enviar de regreso el arca del pacto a la tierra de Israel. Por consejo de sus sacerdotes y adivinos, hicieron algo extraordinario para saber si Dios realmente los había castigado. Hicieron un carro nuevo y tomaron 2 vacas que criaban, sobre las cuales no habían puesto yugo, y uncieron las vacas al carro y les quitaron sus crías. Tomaron el arca de Jehová y la colocaron en el carro, y en una cajita aparte colocaron 5 figuras de tumores de oro y 5 figuras de ratones de oro como ofrenda por su culpa. Luego soltaron las vacas y observaron atentamente si subían por el camino de su tierra a Bet-Semes, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, corriendo y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Así los filisteos entendieron que todo lo que habían sufrido mientras retuvieron el arca del pacto no les sobrevino por accidente, sino porque la mano de Jehová los había castigado. El impresionante Dios de Israel pelea por su honor cuando su pueblo falla. La pandemia actual
parece ser el enojo de Dios contra las naciones, debido a la poca fuerza de la Iglesia para impresionar al mundo con la gloria de Dios. China ha estructurado su aparato gubernamental para perseguir y matar a los cristianos. Los creyentes y sus lugares de reunión son destruidos por miles ante el silencio e indiferencia del mundo. Italia, quizás el país más religioso del mundo, donde impera la religión popular, pero vacía y carente de poder, totalmente amoldada al mundo, apenas se oye de cristianos genuinos en dicha nación. España y Estados Unidos, dos poderosas naciones en las que sus gobernantes han decretado e imponen leyes que promueven el libertinaje y la depravación moral, buscan apagar el testimonio de la Iglesia de Cristo. En cierta manera, las naciones han logrado su cometido de sofocar el testimonio de la Iglesia respecto a la gloria de Dios. Dios ha mostrado su enojo a través de esta pandemia mundial y puede ser su último llamado al arrepentimiento y a la fe, antes de la manifestación gloriosa de Cristo para tomar a su iglesia y comenzar a derramar su ira apocalíptica sobre la tierra. Mis hermanos, recordemos, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. El mundo está esperando con ansia el fin de la pandemia para volver a sus vanidades. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos apartemos en pos de vanidades, porque no aprovechan ni libran, porque son vanidades. 1 Samuel 12:21. El mundo está esperando el fin de la pandemia para seguir sus vidas irreverentes e ir tras los perversos deseos de su corazón. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir reverentemente ante el Señor y servirle con todo nuestro corazón, reconociendo su gran salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Buen día para todos mis hermanos. Bendiciones.